106.5. 7:39 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Bienvenidos. El equipo que estuvo en Nueva York, de los que ya han llegado, ¿no? Julio, Eury, Lea, luego de una exitosa cobertura de parte de la Asamblea de Naciones Unidas y también para mantener ese contacto directo con la comunidad dominicana residente de los Estados Unidos, en este caso específicamente en Nueva York. Eso siempre es importante y como decía Julio, más temprano ya es una tradición esa cobertura en la historia de Sol de la Mañana. Hoy quiero hablar de crisis curativa a propósito de los hechos y las reacciones en torno a Leonardo Matos Berrido, Pablo Ross, Donny Santana y Robert Justo Bobadilla. Para mucha gente, estos hechos y las reacciones los han colocado así. Para la gente que nos sigue en radio, estoy poniendo mi pulgar derecho hacia abajo, símbolo de que la gente está triste, ¿qué está pasando? Esto es lo peor. Yo, sin embargo, me encuentro dentro del grupo que ve esta situación con esperanza, que ve esta situación con todo el respeto que merecen las víctimas y respeto también como seres humanos, los supuestos agresores, pero veo esto como la luz después del túnel, lo veo como una crisis curativa. ¿Qué es una crisis curativa? En la medicina complementaria, alternativa, natural, cuando el paciente va donde el médico y el médico, lejos de hacer lo que generalmente hace un médico convencional, que tapa los síntomas, que calla los mensajeros de que algo anda mal en el organismo, si hay fiebre, baja la fiebre, en vez de controlarla para que no suba mucho, que es peligroso, pero dejar que el cuerpo actúe con su propia defensa. Entonces, de repente el organismo saca al exterior todo lo que es toxina, el paciente se siente gravísimo, el paciente cree que está empeorando, pero es el camino hacia la curación. Y es lo que está pasando con la sociedad. Hechos que han ocurrido siempre, pero antes se mantenían ocultos bajo el cuerpo de la sociedad y ahora salen afuera gracias a la acción responsable de un colegio, gracias a la acción responsable de uno de los familiares de las víctimas y gracias a la indignación manifestada por una sociedad que ya cambió y que dice basta ya. Así como el cuerpo de un paciente que está en una crisis curativa, ¿cómo elimina? No voy a ser muy gráfico, es muy temprano para estar hablando de esos términos, pero por los sistemas de eliminación que tiene el cuerpo, por la boca, devolviendo, y ustedes lo pueden imaginar, más hacia el sur, ¿verdad? Por una acción intestinal y por la piel, sale pus, y eso es lo que está saliendo de la sociedad. Todas esas toxinas y tenemos la esperanza de que si se actúa con sanciones ejemplares, esto no se repita más. Entonces, con el caso de Leonardo Matos Berrido, la indignación creada porque el próximo torneo invernal de pelota iba a llevar su nombre y mucha gente protestó. Y esto abrió nuevamente una herida. Y mucha gente decía, pero ¿cómo va a ser? Se ha hecho un trabajo excelente en el área deportiva, en el área de la pelota. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Inclusive ya cuando se dijo, se suspende el acto y esto se va a dedicar a Vladimir Guerrero, él mismo decía, han traído estos hechos como por los moños. Esto habla de la ausencia de valores en la sociedad. Esto no se explica, esto es un hecho del pasado. Entonces, dado que Leonardo Matos Berrido se expresó de esa manera, yo quise hablar nuevamente sobre este hecho porque parece que él no entiende. Los casos legales prescriben. La indignación, la rabia, la impotencia, el dolor por un asesinato nunca prescribe. Y mucho más cuando no ha habido una sanción. Leonardo Matos Berrido fue descargado. Se explicó en su momento que fue una muerte accidental. Se habló inclusive que eran términos que se utilizaban antes, no ya ahora, de crimen pasional. Pero para mucha gente, y basado en un testigo que vio el hecho, la tesis de las hijas, y específicamente la mayor, de la señora Edith Gómez, que fue asesinada
hace 36 años por Leonardo Matos Berrido en el estacionamiento de un hotel que está en Bellavista, está en Nazarazota, casi esquina Churchill. Entonces, en base al testimonio de esta chica y todas las investigaciones que hicieron agrupaciones feministas y que defienden los derechos de la mujer en esa época, estamos hablando de un hecho de hace 36 años, y que han mantenido el hecho presente año tras año. Puedo recordar a Magali Pineda, por ejemplo, que al frente del CIPAF se encargó de buscarle una abogada con la que yo hablé la semana pasada y me confirmó el hecho para que protegiera a las hijas de Edith Gómez. Y esta chica, Marlene Miguel Gómez, habló con María Cela, le concedió una entrevista, se grabó y finalmente decidió que no se pasara, porque sus hermanitas, como ella decía, o sea, las hermanas más pequeñas, le pidieron que por favor no hiciera eso, pero autorizó a María Cela a contar todo. Entonces, eso está en la mente de mucha gente. ¿Qué está en la mente de mucha gente? Leonardo Matos Berrido mató a su esposa y eso no prescribe. Entonces, eso es importante que se sepa. Luego hay otro hecho importantísimo. Es una palabrita que Leonardo Matos Berrido debe recordar. Desagravio y resarcir. Y el que no sepa de esto puede hablar con especialistas en la conducta humana y especialistas en el área legal sobre estos casos. ¿Cómo resarcir a las víctimas? Esto es muy difícil, pero es un tema que se ha estudiado mucho. Y lo hablé recientemente con una abogada especialista en el tema y que está trabajando con víctimas y que está precisamente desarrollando este tema para el agresor de estas víctimas. ¿Cómo resarcir a las víctimas? Y mi pregunta es, ¿puede hacer Leonardo Matos Berrido algo para intentar resarcir a las víctimas 36 años después de la muerte de Edith Gómez? Ya que él decía que eso era un hecho del pasado. ¿Y por qué digo esto? Cuando la gente percibe que hay impunidad, ningún hecho permanece en el pasado, porque es un proceso que no cierra, permanece abierto. Cuando hay un fallo, una condena, el imputado se siente que perdió. Sin embargo, quizás ganó, porque le dieron oportunidad que con unos cuantos años en la cárcel cierre ese capítulo y al final uno dice, un error lo puede cometer cualquier persona y hay que darle la oportunidad a que pueda reinsertarse en la sociedad. Pero cuando uno habla de un señor que mató, él dice accidentalmente, pero mató a una mujer y luego ha mantenido poder en términos económicos, políticos, sociales, inclusive en algo que es tan nuestro como la pelota, dicen algunos que ha hecho muchísimo trabajo y está ahí tan campante, reconocido por mucha gente, eso indigna a una parte de la sociedad. Entonces, por eso digo, este hecho no queda en el pasado, este hecho se mantiene presente. Entonces, solamente le recuerdo eso a Leonardo Matos Berrido. El dolor, la indignación no prescribe, siempre está pendiente el desagravio, resarcir a las víctimas, y cuando hay impunidad o la gente lo percibe así, el proceso queda abierto. En el caso de Pablo Ros, que ya está en Najayo Hombres, y está pendiente que se conozca el caso, ustedes saben que la medida de coerción fueron 3 meses, y a juicio de algunas personas del Ministerio Público y algunos abogados, según ellos, es que el caso está muy adelantado. El Ministerio Público no requiere de mucho tiempo para concluir las investigaciones. Parecería que esto se va a conocer rápidamente. Entonces, sobre esto, lo único que quiero agregar es que circularon unas fotografías de una joven que, repito, no sé si es la víctima. No, no es ella, no es ella. No es ella, no, bueno. no. Pero de todas maneras, confirmado por mí. Como dieron a conocer estas fotos, supongamos que sea cierto, esto no es atenuante para un delito sexual. El adulto, cuando hablamos de un delito sexual contra menores, es el adulto que tiene que manejar la situación. Y si usted tiene una enfermedad, un trastorno, llámele como sea, que consigue placer con lo prohibido y abusando y violando niñas, agárrese eso. Y si no lo puede hacer usted, vaya donde un profesional. Pero eso no es atenuante.
La niña puede ser provocativa, la niña puede tener un cuerpo que le mueva las hormonas a cualquier hombre. Eso no es atenuante. La culpa no es la ropa que lleve la mujer. La culpa no es lo sensual, lo coqueta que sea la niña. La culpa la tiene el agresor, ese que llamamos enfermito sexual. En el caso del ex fiscal Robert Justo Bobadilla, este viernes 5 de octubre será la continuación del juicio de fondo. Esperemos que ya haya un fallo definitivo. Y ya finalmente, en el caso de Donny Santana, ya se celebraron varias audiencias para definir lo que tiene que ver con la custodia de la niña. Los abogados solamente están esperando el fallo del juez, que le será dado a conocer a través de los asistentes, los abogados de las personas que quieren y esperan tener la custodia de la niña, familiares de la misma, a ver si se aprobó o no. Y en cuanto al juicio de fondo, bueno, los abogados de Donny Santana y de su esposa recusaron al Ministerio Público porque dice que están violando los procesos, están violando los derechos de sus defendidos, o sea que está pendiente a Maurice conocer esta recusación. Bueno, son las 7:50.